Buenos días, es un gusto poder saludarlos desde acá, desde el lugar donde me encuentro. Estoy en Bogotá haciendo la yodoterapia. Gracias al Señor he visto su mano poderosa, abriendo puertas de oportunidad, dando provisión y por sobre todo sabiendo, amada iglesia, que su palabra donde dice que nunca te dejaré ni te desampararé, lo he sentido, lo he vivido y quiero participárselos a ustedes. Les extraño muchísimo, pero yo pienso que ya muy pronto vamos a podernos ver. Les bendigo, les agradezco poder entrar a sus casas y poder, mediante este pequeño video, de una manera muy amorosa, llegar a ustedes con una preocupación que Dios ha colocado en mi corazón. Y es lo que dice la palabra del Señor, alentándonos. Yo les invito a que por favor tomen su lápiz y papel porque lo vamos a necesitar y vamos a leer en Isaías capítulo 48, versículo 17, la palabra del Señor. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. He querido empezar con esta preciosa palabra porque es el camino que Dios quiere que tú y yo sigamos y que nos veamos beneficiados con sus enseñanzas. Las enseñanzas no son para acumularlas y para dejarlas por ahí de pronto en la biblioteca o en cualquier cuaderno olvidado. Son para que nosotros aprovechemos, como dice la Escritura. Es el Señor el que nos habla y está basado también en Mateo 24. Mateo 24, búscalo por favor, versículo 12. Mateo 24, 12. Dice así: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Créanme que este versículo, Mateo 24, 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La enseñanza que quiero transmitirles a ustedes se llama La iglesia soy yo. Así la he titulado porque yo entiendo que la iglesia no es la edificación, que la iglesia soy yo, que la iglesia eres tú. Y sí, el Señor Redentor mío es el que me enseña provechosamente el camino por el cual yo debo seguir. Y si dice que en estos últimos tiempos y críticos tiempos que estamos viviendo, el amor de muchos, los hijos de Dios, no está hablando de los del mundo, está hablando de nosotros. El amor de muchos se enfriará. ¿Tú piensas que es porque no nos estamos congregando? No. No te comas esa mentira del enemigo engañador. No es porque no nos estemos congregando, es porque descuidamos su presencia, es porque descuidamos la oración, es porque descuidamos la lectura de la palabra, es porque de pronto hacemos más cosas, porque tenemos más tiempo por estar en casa, de distraernos con televisión, internet, incluso de pronto con muchísimos videos cristianos, pero que te confunden, que te hacen desaprender lo que has aprendido, con videos mentirosos, con palabra de mentira. Pero la palabra del Señor es la verdad. Si la iglesia soy yo, y si Él dijo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella.
entonces yo tengo que creer. Te invito a que anotes, escribe Salmo 138:8 para que se cumpla el propósito de Dios en tu vida, en tu familia, en tu iglesia. Salmo 138:3. El día en que yo clamé en mi angustia, el Señor me escuchó y vivificó mi alma, le dio vigor y fuerza a mi alma. Salmo 139:9. Todo esto es como para esta guerra espiritual. Necesitamos municiones espirituales. Las armas nuestras son espirituales. Impregnemos nuestra mente y nuestro corazón de la palabra del Señor. En estos días particulares que estamos viviendo, la invitación es a que los tomes, los escribas y los hagas vida. Te darán aliento, te darán consuelo, te darán esperanza. No te llenes más de malas noticias. Mucho hemos insistido en que no las vean. Debes estar bien informado y debes tener el poder de la palabra. Háblala, medítala, escríbela. Ella te sostendrá y te proveerá lo necesario en el momento indicado. Vive según la palabra de Dios. Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia. Yo quiero darles un mensaje de exhortación, que el Dios de la palabra es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Es un Dios vivo. Que la palabra de Dios me da sentido, valor, confianza, audacia y seguridad. El Espíritu Santo nos revela la palabra y nos recuerda que su palabra no regresará vacía. ¿Tienes miedo o incertidumbre? No importa la circunstancia, no importa la edad, todos somos, en determinado momento podemos sentir miedo. Pero te invito a que escribas Filipenses 4:6-7, Salmos 16:7-8, Salmos 4:8, Salmo 27:1. Tú eres mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Salmo 139:23, Salmo 138:7, Salmo 138:8, Salmo 138:3, Filipenses 4:19, Isaías 41:10, Salmo 121 del 1 al 8, Salmo 32:7, tú eres mi refugio. Y recordemos que nadie nos quite la corona, dice en Apocalipsis, que no venga otro y nos quite la corona, porque el amor se nos enfrió. El amor de muchos hijos se durmió, se aletargó. No nos dejemos quitar esta salvación tan grande. Galardón, recompensa y para los fieles y para los que permanezcamos. El aliento es que tú escribas la palabra, que ores la palabra, que vivas la palabra y que en determinados momentos que no tengas la Biblia para leerla, pero tú la tienes guardada en tu corazón. Ella viene a ti y sale por tu boca. Y aun si no pudieses hablar, hablas a tu ser interior y en tu mente proclamas la palabra en cada circunstancia, en cada situación. Queremos tener victoria. Yo soy la iglesia del Señor Jesucristo. Su palabra mora en abundancia en nuestros corazones para sabernos hablar a nosotros mismos y contestar a los demás. Palabra edificante. Les bendigo, les amo. Pronto nos veremos. Estoy muy bien, estoy gozosa, feliz. Les amo. Con amor eterno nos ha amado el Señor y por eso nos ha prolongado la vida para amarlo y para servirle. Hasta pronto. Bueno, yo también quiero presentarles un saludo de todo mi corazón. Y me preguntaba yo si ustedes también tuvieron el mismo sentir que yo tuve cuando vieron y escucharon el video que hizo la pastora. Yo la vi a ella, primero la vi muy linda, la vi muy dueña de sí misma, la vi llena del Espíritu Santo y llena de la palabra de Dios. Y el mensaje que ella dio, la verdad no es como acusatorio, sino es como de el amor
para prevenir algunas cosas que estuviesen sucediendo. Yo quiero también con este mensaje también quiero continuar en el mismo sentido de ella. Ella hablaba acerca del corazón frío, de cómo algunas personas podrían enfriarse en estos momentos. Entonces yo también quiero aprovechar esto porque recuerdo una palabra de Hebreos capítulo 2, donde dice, en el capítulo 2, versículo 2 dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Vuelvo a repetir, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Entonces, no podemos descuidar nuestra salvación, sino que al contrario, cuidemos nuestra salvación, porque es un don grandioso, es un don eterno. Ahora, yo pienso que también se refiere primero a nosotros, pero también abarca a todas las personas, sobre todo aquellas personas que habiendo entrado a la iglesia y quizás sin hacer una decisión firme en su corazón, tal vez hicieron una oración pero muy débil que no les cambió la vida y siguieron en la misma tónica que venían de antes del mundo, pero ya estaban en la iglesia. Yo pienso que este es el momento de rectificar, y los que verdaderamente estén fríos, porque también hay una palabra que dice: mire que el que esté firme, mire que no caiga. Este es un tiempo, hoy es un tiempo en que nosotros debemos reafirmarnos, afirmarnos bajo el gobierno y el reino de Dios, y es un reino de amor. Nosotros nos podemos cobijar en este reino de amor. Así que veamos, y sobre todo en este tiempo tenemos que estar muy alerta, y esta es una palabra también de prevención, esta es una palabra de alerta que traemos esta tarde también, porque hay una cosa, quizás en estos próximos días las palabras que se van a escuchar van a ser bien duras, tal vez sean más duras, se van a intensificar estas palabras, pero yo les sugiero, como también les sugería y les aconsejo y los dirijo, y yo mismo, a que no escuchemos esas noticias. ¿Qué vamos a escuchar más del tal virus si ya sabemos todas esas cosas? Ya lo sabemos, ¿de dónde más? Y otra cosa, no repliquemos lo que el mundo está hablando, no lo transmitamos más, porque lo que pasa es que nosotros nos angustiamos, y si lo replicamos, angustiamos a otras personas también. Entonces, no debe ser así. Entonces debemos estar firmes con el Señor. Es cierto que estamos en el mundo, y como que el mundo nos está bombardeando. Estamos hablando de la iglesia, estamos hablando para nosotros. El mundo nos está bombardeando con tantas y tantas noticias por la mañana, por la tarde, en un canal, en otro canal, en el radio, en las personas, todo, una cantidad de palabras que no nos hacen bien. Lo que pasa es que el mundo está sobredimensionando el poder de este virus, y no es así la verdad. Muchas de todas esas cosas son verdades disfrazadas, ¿sí? O mentiras, mejor mentiras disfrazadas de verdad. Sí, estamos en el mundo, es cierto, pero el Señor dijo una cosa: no se turbe vuestro corazón, yo he vencido al mundo. También dice la palabra, y todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Nuestra fe en quién? Nuestra fe en un Dios todopoderoso, un Dios que cuida de nosotros, un Dios que nos ama eternamente, desde la eternidad hasta la eternidad nos ama. Es un Dios todopoderoso,
a quien no le queda nada difícil, y Él siempre ha cuidado de su gente, siempre ha cuidado de su pueblo. Cuando Israel estaba bajo la tiranía de Faraón, lo sacó de allí y lo sacó con grandes proezas, con maravilla, con mano fuerte, con brazo extendido, lo sacó y lo liberó. Ese es nuestro Dios grande y poderoso. A Daniel lo sacó también allí y lo pusieron allí. El emperador de ese tiempo lo puso en un foso de leones y el Señor lo guardó, lo cuidó allí. En el horno ardiente, allí lo cuidó también. Es un Dios que cuida de nosotros también. Pablo y Silas, cuando estaban allí presos, los tenían allí, el sistema los tenía también ahí aprisionados. Pues hubo un terremoto tremendo. Él utiliza su poder, un terremoto tremendo, y un ángel los liberó allí y salieron libres. El mismo Señor Jesucristo, con su autoridad, Dios lo sacó de entre los muertos y venció la muerte. Es el Dios que cuida de ti y que nos conoce desde antes y cuida de mí. Él fue el que te sacó a ti del reino de las tinieblas, que me sacó a mí del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesucristo. Ese es nuestro Dios que cuida de nosotros. También, mire, si se llegara verdaderamente a arreciar o a ponerse feo esto, como algunas personas dicen, si esto se pusiera feo, el Señor se levantaría por nosotros también y vendría y lo confronta como un río, con el río de Dios turbulento que destruye todo lo malo, y lo hará. Él lo hará. Hay una palabra que está en Romanos capítulo 5, versículo 20, que dice que cuando el mal, cuando el pecado, cuando la enfermedad, cuando el mal abunda, sobreabunda la gracia. Cuando el mal abunda, sobreabunda la gracia. ¿Cómo lo hará? Lo hará a través de empoderar a su iglesia. Va a empoderar a su iglesia. Mire que la iglesia de Jesucristo es la esperanza de este mundo. Tengámoslo por cierto. ¿Y quién es la iglesia? Yo soy la iglesia, como decía la pastora. Tú eres la iglesia, somos nosotros la iglesia. La iglesia es como el reino de Dios, como hablábamos hace unos días. El reino de Dios avanza y no se detiene. El reino de Dios avanza contra viento y contra marea. Avanza contra todo obstáculo, contra todo lo que se le oponga. El reino de Dios. Y el reino de Dios está compuesto por gente que está en la iglesia y la cual el Señor ha cuidado para estos tiempos precisamente. Ha cuidado. La iglesia es el ejército del reino de Dios. Eso somos nosotros. Y es una iglesia victoriosa. Y es victoriosa porque nuestro Rey es nuestra cabeza, es nuestro Rey. Y el Espíritu Santo va delante de nosotros. Y Él está despertando ese gigante quieto que es la iglesia, pero la está conduciendo. Pero vuelvo a repetir esta palabra que les he dicho, porque es una palabra que nos abre un entendimiento de lo que el Señor está por hacer, de lo que Él tiene previsto, de lo que Él va a hacer en este tiempo, en un próximo tiempo. Y se llegara a arreciar, como dice esto, pero Él lo hará. ¿Cómo? Sí. Que cuando abunda el mal, sobreabunda la gracia. ¿Qué significa eso para nosotros, que sobreabunde la gracia? Eso nos debe alegrar, eso nos debe dar una paz tremenda y eso nos debe hacer que nos preparemos para eso. ¿Por qué? Porque el Señor va a intensificar, el Señor va a activar toda su fuerza, todo su poder. Es el poder de Dios, la autoridad de Cristo sobre toda tiniebla, sobre todo mal. Y los dones del Espíritu Santo van a ser más activos, más vivos, los va a avivar en nosotros.
Y la palabra de Dios dice y te dice y me dice, procura los mejores dones, procúralos, pídele al Señor, porque son dones de poder, son dones para confrontar esta situación, para confrontar las tinieblas, para confrontar y vencer al enemigo. Son 9 dones. Además, les voy a decir, primero, cuando haya el derramamiento poderoso del Espíritu Santo, Él dará a los niños y a los jóvenes profecía. Entonces va a haber profecía, va a haber visiones y va a haber sueños. Las visiones para los jóvenes, las jovencitas, y sueños para los de más edad, para los ancianos. Eso que es también para estar muy alertas ante esta situación. Y los dones se dividen en 3 grupos. El primer grupo de A3 son 9, 3 de A3. Entonces los primeros son los dones que utilizan la palabra de Dios, la palabra del Señor. Es por la palabra que Dios vence al enemigo, es por la palabra. Los 3 dones de la palabra son entonces la profecía. Y la profecía es la palabra de Dios puesta en nuestra boca para vencer las tinieblas. Son palabras poderosas, profecías que direccionan. El otro, segundo, las lenguas celestiales. Recordémonos que las lenguas es la forma en que nosotros nos podemos comunicar con Dios, y a la vez que Dios nos edifica y a la vez que Dios nos habla a través de las lenguas. Entonces Él nos va a dar ese idioma para que nos comuniquemos con Él y estemos más fuertes. También está en el tercero la interpretación de las lenguas. Entonces vamos a interpretar el que tenga interpretación de las lenguas, porque el Espíritu va a repartir. Entonces a uno le dará dones de poder, a otro le dará dones de palabra, al otro dones de revelación. Hay que buscarlos, hay que pedírselos al Señor. Con la interpretación de las lenguas nosotros vamos a recibir la palabra para ir a darla a otras personas que no lo han entendido también. El segundo grupito de los 9 dones son los dones de poder, donde están primero el don de sanidad, que va a tener una persona por la cual va a sanar Dios a través de esa persona cualquier enfermedad, sanidades poderosas, sanidades grandiosas, también milagros. Veremos milagros como nunca jamás lo hayamos visto, milagros espectaculares, milagros que va a ser por mano nuestra, por boca nuestra también. El otro entonces es la fe poderosa, una fe que nos lleva y nos impulsa a hacer cosas que comúnmente no podríamos hacer. Entonces con esa fe, de ese don del Espíritu Santo, vamos a hacer cosas tremendas. El último grupo, que también tiene 3 dones, es el de la revelación. Cuando el Señor active en nosotros los 3 dones, el primero, que es el don de ciencia o el don de conocimiento, por el cual nosotros podemos conocer cosas que están vedadas para los ojos del mundo, para los ojos de los sabios de este mundo, para la ciencia, para otros, pero que Dios nos la va a revelar a nosotros, cosa que no se sabía. Él nos la va a revelar a nosotros, en otras personas, en lo que sea, nos va a revelar las circunstancias, todo. La sabiduría, segundo punto, la sabiduría. Por la sabiduría nosotros vamos a saber cómo actuar y qué hacer en circunstancias difíciles como esta. Entonces eso va a ser activado. Y finalmente, el último don de estos 3 de revelación es el de discernimiento de los espíritus. Discernir es poder evaluar y poder mirar que quien nos está dando esa noticia, quien nos está hablando, a qué pertenece, si pertenece a lo maligno o es una palabra de Dios. Podemos saber con exactitud. Todo esto será obra de Dios, y por supuesto que es obra de Dios, será algo sobrenatural,
sobrenatural en nosotros. Haremos cosas sobrenaturales. Él hará cosas sobrenaturales a través de nosotros. Eso va a ser lo que el Señor está por hacer con su iglesia. Pero dirán, pero pastor, si es que nos cerraron las iglesias, y ahora ¿cómo vamos a hacer? Es cierto lo que usted dice, pero ¿cómo va a ser si cerraron las iglesias? Pero recuerden lo que dijo la pastora, es que la iglesia no es la edificación. Sí cerraron las edificaciones, cerraron lo que podríamos llamar el templo, si es que cabe esa palabra. Cerraron las edificaciones, pero la iglesia sigue fuerte, la iglesia sigue poderosa, la iglesia está viva. Cuando antes de esta epidemia, o también nos podemos trasladar a la iglesia del comienzo, cuando las personas se reunían en el templo para adorar a Dios y recibir de allí las enseñanzas y la fortaleza, lo hacían en el templo, pero también por las casas. Era en el templo y por las casas. Hoy día no lo vamos a poder hacer allí en el templo, no lo vamos a poder hacer allí en el edificio donde nos reuníamos, ¿sí? Pero entonces ahorita cobra vigor las casas, nuestras casas de habitación. Nosotros mismos somos templo del Espíritu Santo, nosotros mismos somos casa. Entonces, lo que se afirma de la casa de nuestro hogar se afirma para nosotros. Entonces, la casa nuestra se va a convertir, tu casa, mi casa, se tiene que convertir en algo poderoso. Ustedes recuerdan en un libro que yo escribí, que precisamente se titula Mi casa, hablaba de lo que el Señor hizo en su templo. Esto está en Mateo capítulo 21, versículo 12. El Señor vio a su templo y quitó primero, limpió su templo, lo limpió de toda suciedad, de toda mala intención y de todo personaje que iba con otras intenciones precisamente. Y Él dijo, mi casa es casa de oración. Ustedes la han convertido en cueva de ladrones, pero mi casa es casa de oración. Y allí en la casa Él sanaba, allí sanaba a los ciegos, a los mudos, a los sordos. Y también estaban los muchachos cantando, y también Él les instruía, los llevaba. Entonces nuestra casa se convierte ahorita en algo muy relevante. Nuestra casa entonces es una casa, primero, una casa de pureza. Segundo, es una casa de oración, pero de oración poderosa, oración que haga estremecer a los mismos infiernos, oraciones que bajen el cielo a la tierra, oraciones eficaces. Esto tiene que haber en nuestra casa. No vamos a desmayar en seguir orando. También mi casa tiene que ser una casa de sanidad, una casa donde vengan las personas a pedir ahí que les ayuden, que les den consejo, que los direccionen y que los liberen también y los sanen también. Esa tiene que ser nuestra casa, tiene que ser tu casa abierta para todo el mundo, para todo aquel que el Señor envíe. Mi casa tiene que ser una casa de alabanza, de adoración al Dios Todopoderoso. Para eso nosotros nacimos, para la alabanza de la gloria de nuestro Dios Padre. Y mi casa tiene que ser una casa de enseñanza, de enseñar a las personas, de enseñar a nuestros hijos, de enseñar a nuestros vecinos, de enseñanza allí, de ir a llevar la palabra de Dios. Esa tiene que ser nuestra casa. Pero hoy por hoy, en relación a esta situación, en relación a esta pandemia, tiene que convertirse nuestra casa, tu casa y mi casa en una fortaleza, donde haya un muro impenetrable para el enemigo, un muro donde no pueda penetrar ni la mentira, ni pueda penetrar el engaño, ni pueda penetrar la enfermedad, la pobreza, nada allí. También recuerden que cuando tan pronto empezó esta situación, esta pandemia, hicimos unos videos y dijimos también cómo la ciencia médica, los científicos decían que toda enfermedad
toda enfermedad, que el 90%, escuchen bien, recordemos, el 90% de todas las enfermedades, sean de tipo mental, de tipo orgánico, de tipo relacional, de tipo conductual, de cualquier enfermedad, llámese como se llame, tiene un componente psicosomático, es decir, el origen de muchas, del 90% de las enfermedades, está hablando de todas las enfermedades, tiene un origen psicosomático, es decir, que tiene que ver con las emociones, tiene que ver con los sentimientos, tiene que ver con nuestra conducta precisamente, tiene que ver con nuestros pensamientos, tiene que ver con las relaciones de los demás. Estas emociones que se pueden transmitir es a través de las palabras, decíamos, a través de palabras duras, a través de palabras mentirosas, a través de palabras que infunden temor. Tenían ese propósito precisamente, tienen ese propósito, y lo que el enemigo hoy día quiere es producir en nosotros, en la iglesia, eso: temor, ansiedad, inquietud, predisposición, duda de todas las cosas del Señor, e inquietud, desconcierto. Eso es lo que quiere, ¿sí? Entonces, esas palabras, decían, que penetran en nuestro interior y desestabilizan el equilibrio funcional de nuestro ser, y esto hace que bajen las defensas, que son las que necesitamos en este momento para enfrentar orgánicamente al virus, ¿sí? Pero si yo lo dijera, si lo dijéramos de otra forma, prestemos atención, lo vamos a decir de otra forma, que el 90% de todas las enfermedades, ya sean de tipo viral, sean de tipo bacterial, de hongos, mentales, de cualquier cosa de esto, no podrán entrar. El 90% de esas enfermedades no entrarán en una casa, en una persona que esté fortalecida, donde haya, en esa casa, donde haya armonía, donde haya paz, donde no haya discordia, donde no se le preste atención, no se le preste oído, ni tampoco se le preste la boca para ir a pronunciar y a replicar esas palabras negativas que se oyen. Por eso yo vuelvo a decir, no hablemos lo que habla el mundo, no necesitamos replicar esto. Entonces, cuando nosotros nos blindamos en ese sentido, hacemos ese muro, ¿y qué pasa con nuestras defensas? Nuestras defensas se suben y podemos confrontar al virus tal y a cualquier enfermedad, Fijémonos que esto es general, no le vamos a dar tanta trascendencia a esto, sino que esto se aplica para todo. Así que debemos tener nuestro templo, nuestra casa limpia de maldad, y debe allí existir, como estábamos diciendo, la armonía. Pero también hay algo, como dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 31, pero yo les tengo un camino más excelente. Pero yo les tengo un camino más excelente. ¿Cuál es? El amor de Dios. El amor de Dios. El amor de Dios es el antídoto más poderoso para confrontar todo mal y toda enfermedad. El amor de Dios, el amor es la cura para todo mal. Es la cura para todo mal. Porque el amor es la fuerza más poderosa que existe en el universo, porque el amor es de Dios y porque Dios es amor. Es con el amor de Dios que nosotros estamos y resultaremos blindados, más todo lo que hemos dicho, lo que el Señor nos ha colocado. Así que, ¿cuál temor? ¿Cuál aprehensión? ¿Qué nos va a desestabilizar? Así que yo te digo, Dios te ama, y Dios te ha amado desde antes de que tú nacieras. Ya te amaba el Señor, y el amor de Dios es eterno,
recibe entonces la paz de Cristo, la fortaleza que da la palabra de Dios, el consuelo de Cristo, y levántate poderoso como un río por el amor de Dios. El amor de Dios es suficiente para todo. Dios te bendice y derrama sobre ti el Espíritu Santo, por el cual Él da su amor. Eres bendecido. Gracias, Señor.